Bueno, entonces en teoría ahí deberíamos estar. Se supone. Buenos días para todos y todas las presentes en este espacio. Recordemos que el día de hoy vamos a continuar entonces con el apartado figuras tridimensionales. Que no siempre significa que hay que calcular volumen. ¿De acuerdo? Ya nos dimos cuenta la clase pasada que nos pueden preguntar por áreas. Y esas áreas entonces nos obligarán a ver cada una de las diferentes vistas. Para ver cuáles tienen sentido, cuáles no tienen sentido y qué es lo que debo calcular al final. Listo. A ver, ¿qué pasó? Ah, no, es que hay gente que ve la grabación que no es niña. A todos y todas. A todes. Bueno, entonces, como les venía diciendo, figuras tridimensionales no siempre son volumen estrictamente. Nos pueden preguntar tres cosas. El volumen, nos pueden preguntar las áreas o incluso nos pueden preguntar una distancia, ¿cierto? Entonces hay que tener primero eso presente. El día de hoy vamos a estar viendo entonces las figuras que se forman mediante los círculos. Sí, los círculos siempre son un dolor de cabeza, los círculos siempre son un lío de cierta manera, entonces pues hay que tener claro cómo funcionan, ¿de acuerdo? Entonces la primera figura que se forma por medio del círculo es el cilindro, ¿cierto? Se le llama pues cilindro circular recto para meterle más presión a la vuelta y para que usted diga, oh mierda, eso yo no, eso a mí no me lo explicaron, ¿sí? Y la cuestión del cilindro, soy que no estoy seguro de... Así ya. Sí. Lo que pasa con el cilindro, sí tiene varias complicaciones, como cualquier figura tridimensional. La primera, pues la parte del volumen, que es lo que estamos viendo nosotros estrictamente, realmente es muy simple, ¿sí? Porque sabemos que el volumen es el área generadora, en este caso lo genera un círculo, porque si yo cojo un círculo, que sería la tapa de arriba o la tapa de abajo, cualquiera de las dos, le doy una profundidad vertical, pues se genera el cilindro, ¿sí? Si tú coges una tapa circular y la despliegas hacia abajo, vas formando pues un cilindro, ¿cierto? De ahí sus derivados, ¿cierto? Entonces si tomo medio círculo, se formará entonces como una especie de túnel. Listo. Ah, profe, ¿se puede coger cuarto de círculo? También se puede coger cuarto de círculo, no hay problema. Listo, que entonces esto sería medio cilindro, cuarto de cilindro, sexto de cilindro, pues todo lo que tenga que ver con ese apartado, ¿sí? Entonces porción viene a ser también una porción. Entonces ya sabemos, área generadora por profundidad. En este caso nuestra profundidad es vertical. Por eso siempre en esta fórmula me va a quedar ¿quién? Altura. H. Por eso es muy común que digamos altura. Pero recuerden que esa profundidad puede ser también horizontal. Entonces no se case con la fórmula de pi r cuadrado por h. No, ya sabemos, área del círculo. Media vuelta por el radio al cuadrado por la profundidad que le demos. ¿De acuerdo? Lo complicado del cilindro, que a la vez no lo es, cuando uno entiende bien qué está sucediendo, es el área lateral. Es decir, si a mí me preguntan el área superficial de un cilindro, recuerden que vamos a evaluar las vistas. Entonces uno dice, ah, profe, sí, por debajo del cilindro se ve un círculo. Por arriba del cilindro se ve un círculo. Lo complicado sería las demás vistas. La vista posterior, laterales y frontal. Porque el cilindro, pues, es extraño
en ese sentido. Es decir, si yo me imagino o lo veo desde estas visuales, no se va a ver algo claro. Es decir, no se va a ver alguna figura que uno conozca. Por ejemplo, esta cinta, que no sé si se alcanza a ver en cámara. Esto es un cilindro, ¿sí? Pues si yo la coloco así, si vos la ves de frente, pues no alcanzas a ver como nada en concreto. Listo, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es entender cómo funciona el cilindro. Entonces yo le invito a que si tiene a la mano, pues una hoja de papel, así como lo estoy cogiendo acá. Esto le va a ayudar bastante a entender qué carajo es un cilindro. Un cilindro, muchachos, realmente es un cuadrado de papel, cuadrado, sí, que da vueltas sobre sí mismo. Es decir, si yo cojo una esquina del papel, la otra esquina del papel, las envuelvo y las uno, en teoría, ahí está mi cilindro. ¿Cierto? Cilindro, pin, pan. Ahí estamos, se supone. Si no, pues hágalo usted en la casa. ¿Cierto? Coja una hoja de papel cualquiera, coja las puntas, júntelas y se va a dar cuenta que eso forma un cilindro. Listo. ¿Esto por qué es importante? Porque justamente la tapa y la tapa sabemos que son circulares. Lo que no sabemos o lo que estamos intentando hacer ahorita es el área superficial, el área lateral. Que es lo que les decía, por estos lados no se ve nada, nada en concreto. Pero resulta que el cuerpo del cilindro no es otra cosa más que un rectángulo. Ah, qué interesante. ¿Sí? Es un rectángulo. Entonces, ¿cuál es el área de un rectángulo? Área de rectángulo. No dice, profe, es base por altura. Entonces resulta que la altura del cilindro, pues coincide. Este valor h sigue siendo h. Entonces todo bien, no pasa nada. Esta profundidad o esta altura sigue siendo h. Digamos que acá el problema radica en quién carajos es la base. ¿Sí o no? ¿Quién es la base de este cilindro? O sea, esta dimensión, ¿quién es? La comparación rectangular-circular. ¿Quién es? Entonces ahí es donde tenemos que tener pues como mucha imaginación en nuestra cabeza, entender el concepto del cual les acabo de hablar y darme cuenta que si yo despego las puntas, pues si yo cojo y hago este corte acá, a mí lo que me interesa saber es cuánto mide todo este borde, porque todo este borde al separarlo es el que se va a convertir en la parte horizontal. Entonces ahí me doy cuenta, ah, profe, yo lo que quiero calcular es la medida de la circunferencia. Listo, ¿y eso cómo se calcula? Pues no es otra cosa más que una vuelta por el radio. Entonces por eso, si queremos calcular el área lateral de un cilindro, simplemente tengo que calcular el perímetro de la circunferencia multiplicada por la altura. Listo. What? Sí. O ya recordé por qué la coloqué así que acá, que creo que es más fácil de recordar. Creo que eso es otra formación. Pues, esa es la otra forma en que se puede generar un cilindro, ¿cierto? Si yo tomo esta hoja de papel, la dejo quieta y le doy una vuelta completa, así. No sé si se ve, espero que sí. Así yo cojo así el cilindro, como si esto fuera un radio, pero es un radio en dos dimensiones. Listo. Sí, eso es como si fuera un radio, pero en dos dimensiones. Si yo cojo el radio en dos dimensiones y le doy la vuelta, chun, 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 se genera un cilindro también. Uy, ¿cómo así, profe? No te estoy entendiendo. Esas son las dos formas de llegar a lo mismo. Yo creo que es más fácil entender lo desdoblo, ¿cierto? Entonces, área lateral.
El área lateral del cilindro tiene dos formas de llegar a ella. La primera, la que mencioné, sería el perímetro del círculo por la altura. Que el perímetro del círculo es 2pi, una vuelta por el radio, por la altura. Listo. La otra forma de encontrar esa área lateral es lo que les decía, es coger este rectángulo que está acá, coger este rectángulo y girarlo. Entonces, claro, ¿cuál es el área de ese rectángulo? Uno dice, ah, profe, fácil, el área del rectángulo es R por H, el radio por la altura. ¿Y cuánto lo voy a rotar? Ah, le voy a dar una vuelta completa. Entonces recuerden que una vuelta completa es 2pi. Entonces miren que estas dos fórmulas son iguales. 2pi RH, RH por 2pi. Entonces, ¿con cuál se queda una? Pues las dos son iguales. Quédese con el concepto que para usted sea más fácil de entender. Para mí es mucho más fácil el de la hoja y doblarla. Porque es algo que puedo ver físicamente y lo van a entender más fácil. Pero hay gente que dice, no, profe, sí, yo soy capaz de hacer la rotación de la figura, no hay problema. Está bien. Si puedes hacer la rotación de un rectángulo, si te puedes imaginar eso, que habría que simularlo para que se vea, también se puede hacer de esa manera. Listo. Entonces, no sé si hay dudas. Quiero que noten lo siguiente que es muy importante. Profe, el perímetro de un círculo es 2πr. Y el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Si nosotros a estas dos fórmulas que ya conocemos le añadimos la otra dimensión, esta fórmula se convierte en el área superficial, porque tenía una sola dimensión que era el radio, le añadimos otra, se convierte en un área. Cambio, esta tenía dos dimensiones y le añado una tercera, esto se convierte en el volumen. Miren que las fórmulas son las mismas. Entonces, al meterle la dimensión vertical, las mismas fórmulas que ya tengo se convierten en las siguientes fórmulas. Hubieras empezado por ahí, Mauro, en vez de hablar tanta mierda. Pues sí, podría, pero lo que me interesa es que en un ejercicio cualquiera usted no se enrede y usted sepa de dónde salen las cosas. Usted sepa por qué. ¿De acuerdo? Estamos bien. No sé, cambiamos la perspectiva un poquito del cilindro o seguimos igual de paila. ¿Puedes explicar la primera fórmula al final? Es que no la entendí bien. ¿Cuál? Nada, que está de primeritas. A la derecha, Es que no estas. entiendo. No, al otro lado. Esta. No, la de más arriba, la de más arriba. Esta. Esa. Pero al final no entendí esos números de dónde salen. Ah, ¿conoces la convención de grados? Pues sabes que 360 grados es lo mismo que 2pi. Sí, Ok. Entonces, lo que sucede acá era lo que les estaba comentando. El 2pi viene porque son 360 grados. Es una vuelta. La pregunta ok. es, ¿a quién le voy a dar la vuelta? Le voy a dar la vuelta al radio por la altura. Entonces, ¿qué es un radio por altura? Pues yo cojo una R, eso es un radio, y cojo una altura, es un rectángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo a un rectángulo le doy una vuelta? Se devuelve el cilindro. Correcto, O el lado. correcto. O sea que lo de atrás vendría siendo la primera cara y lo del otro lado es el lado de lo que le dimos la vuelta.
Lo que pasa es que el cilindro solo tiene tres caras. Es una figura compleja por eso. Solo tiene tres caras. ¿Cuáles? La cara superior. Desde arriba tú ves una tapa circular, que sería esta. Desde abajo tú ves una tapa circular, que sería esta. O sea, uno dibuja el cilindro, la tapa de arriba, la tapa de abajo. La otra cosa que se ve sería el cuerpo, que es lo que a mí lo que a mí me gusta siempre decir es el tubito del papel higiénico. Cuando vos ves el tubito del papel higiénico solo ves el cuerpo del papel. A eso se le llama el área lateral. Es el área del cuerpo. Porque el cuerpo no la puedo ver desde ninguna perspectiva. O sea, eso es un paquete que viene completo. El cuerpo yo no puedo decir que es la cara lateral o la cara posterior o la frontal. El cuerpo es el cuerpo. Todas las cuatro juntas. ¿Que uno qué hace? ¿Cómo se ven esas cuatro juntas? Pues haciendo esto nomás. Y ahí es donde está el rectángulo. El rectángulo estaría acá en la mitad. Es un rectángulo pequeño al cual le doy una vuelta completa. No sé si ahí Ya entendí. está mejor. Sí. Sí, ya entendí. Ok. Igual es como yo les decía. O sea, ¿cómo se dibuja un círculo? Ah, profe, para dibujar un círculo yo necesito una línea. Y esa línea le doy la vuelta, le doy la vuelta, le doy la vuelta, le doy la vuelta, le doy la vuelta. Entonces me queda el círculo. ¿Sí? Ahora imagina que esto es la vista desde arriba. Que realmente ese radio no es un radio, sino que es un rectángulo. Que claro, como lo estoy viendo de arriba no lo veo completo. Pero si le doy la vuelta y le doy la vuelta se forma. Entonces esto yo no puedo decir que tiene ninguna visual. No. O sea, desde cualquier vista veo como un pedacito de curva, pero al final no logro. Todo junto es el que forma algo. La enseñanza al final era esta, muchachos. Son las mismas fórmulas. La fórmula de perímetro y la fórmula de área. El perímetro se convierte en un área superficial y el área se convierte en volumen. Listo. Entonces estamos añadiendo otra dimensión más al análisis. Listo. Entonces, obviamente acá hay preguntas muy importantes, algunas pues son realmente fáciles, otras no tanto. Estas son conceptuales y es para que ustedes tengan presente, eh, para que le pierdan el miedo, más que otra cosa, para que pierdan el miedo. Si hay que usar fórmulas, si usa fórmulas. Me las tengo que aprender, me las aprendo, no pasa nada. Si se hace un postre en un molde cilíndrico de radio 9 centímetros, el factor en que deben aumentarse los ingredientes con relación a los utilizados en el molde de 3 centímetros, sabiendo que ambos tienen la misma altura, ¿de cuánto es? Estamos en la cocina, tenemos un molde pequeño, tenemos un molde grande, que es circular, vamos a hacer una torta. Listo, la pregunta es, ¿cuánto más grande es el molde grande con respecto al pequeño? ¿Cuántos más ingredientes debemos comprar para poder hacer la misma torta? ¿Sí? Ya ves, aquí caemos en un error que es gravísimo. A veces aquí cometemos el error de, profe, acá lo que como es una relación, nosotros ya sabemos que una relación es una división, lo que quieren hacer es comparar el grande con el pequeño, entonces 9 dividido 3 da 3. Y responden la 3, pum, y se van. Listo. Pero eso es un error. Listo, eso es un error. Sí, la pregunta sí es una relación, pero entonces yo tengo que meterle más. A mí me están preguntando por dos moldes. Listo, tengo que tener en cuenta qué tipo de pregunta me están haciendo.
ambos moldes tienen la misma altura. Eso es correcto. Yo puedo decir que la altura es, no sé, cualquiera, h y h. ¿Sí? Y acá la diferencia es que esto es 9 y acá esto es 3. Entonces, lastimosamente, o lastimosamente no, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que lo que me están evaluando es un volumen, que eso es una pregunta tridimensional. ¿De acuerdo? Porque me están preguntando por los ingredientes que van a ir al interior del molde. Es una pregunta tridimensional y es donde tengo que comparar las tres dimensiones. Listo. Entonces, al ser un cilindro, a veces eso es complicado. Yo entiendo esa parte. Recuerde que casi siempre cuando usted tenga estos ejercicios, coloque horizontal, vertical y profundidad. Listo. Entonces, si comparamos el primer molde, el radio nos involucra dos de esas dimensiones. Porque recuerden que en la fórmula del área, el área del círculo, ¿es quién? Es pi media vuelta por el radio al cuadrado. Entonces el radio es el que acarrea esas dos dimensiones. O sea, uno puede decir que horizontal y vertical, el radio mide lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces para este caso, el primer molde tiene altura 9. O en la horizontal tiene 9, en la vertical tiene 9 y en la profundidad tiene una medida que es h. Este molde en lo horizontal tiene 3, en lo vertical tiene 3 y en la profundidad tiene la misma h. Entonces de eso se trata la comparación en muchos ejercicios de lo que es el análisis dimensional. Mírelo dimensión por dimensión. ¿Qué tan grande es en una dimensión comparado con el otro? Entonces claro, acá uno sí dice, pues no está del todo mal lo que hicimos, profe. En la dimensión horizontal es 9 dividido 3. O sea que tengo que triplicar los ingredientes. Para la dimensión vertical es 9 sobre 3. O sea que tengo que triplicar los ingredientes. Y para la dimensión profundidad es h sobre h. Como son iguales, no me afecta. Conclusión, todo esto se multiplica. Es decir, 9. Debo hacer crecer mis ingredientes en un factor de 9. Mucha gente me dice, profe, de pronto así no te entiendo el ejercicio. O sea, no me queda claro esas comparaciones que estás haciendo. Y eso es lo que yo quiero que usted empiece a interpretar. Dimensión por dimensión. Piense en las dimensiones. La dimensión horizontal, la dimensión vertical, la dimensión profundidad. Listo. No, profe, yo este ejercicio lo entiendo es como el volumen del grande sobre el volumen del pequeño. Ah, no está mal, ¿cierto? Recuerden que esto es área generadora, que es área del círculo grande sobre área del círculo pequeño, multiplicado por la profundidad del grande por la profundidad del pequeño. ¿Sí? Entonces es simplemente reemplazar. Sería pi por 9 cuadrado por h sobre pi por 3 cuadrado por h. Entonces pi se va con pi, h se va con h. Acá 9 por 9 y 3 por 3 es 9. O sea que se va el 9 con el 9 y al final ¿quién quedó? 3. Este proceso es más fórmulas, es más... Se llega a la misma conclusión, la respuesta es sí. Este proceso es más, estoy tranquilo, análisis dimensional. Dimensión por dimensión y listo, se acabó. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿será que me puedes volver a explicar cuáles son esas dimensiones? Es que no las reconozco. Pues la única que reconozco es la profundidad. Ok, no hay problema. Generalmente sería esto.
Entonces, la dimensión horizontal. ¿Dónde está la dimensión horizontal? Sería esta. Pues, si la hago de derecha, ¿cierto? Maldita sea. Esta es la dimensión horizontal. La dimensión vertical es esta. La dimensión profunda generalmente es esta. Pero recuerda que la profundidad puede ser transversal o puede ser vertical. ¿Listo? Y en el círculo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con el círculo? Si el círculo es esto. Vamos a dibujarla en un plano. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la dimensión horizontal de un círculo? Esto. ¿Cuál es la dimensión vertical de un círculo? Esta. Es igual. ¿Sí? ¿Y cuál sería la dimensión profunda? Si la dibujo, o sea, si el cilindro lo dibujo hacia este lado, ya uno dice, ah, claro, sí, profe, ahí sí lo vi. Sí, o sea, en este caso sí lo veo como tú lo quieres mencionar. Listo, profe, claro, gracias. Entonces, ¿qué hay que tener presente? En un círculo, el radio es dimensión. B es dimensiones con ese. Sí, uy, con ese se ve horrible. El radio es dimensión tanto vertical como horizontal. El radio cumple las dos funciones. ¿Por qué? Porque en un círculo el radio es igual, es la misma medida. Tanto vertical como horizontal es igual. Listo. Sí, ahí sí estamos bien. Sí, profe, bien. Perfecto, súper. Entonces, nada, nos preguntan por este ejercicio. Nos dan como una especie de túnel. Dice, en el jardín infantil Solecitos, Diana pide a sus alumnos moldear en plastilina cualquier objeto. Martín, quien es muy hábil con sus manos, logra moldear un prisma bastante extraño. La cantidad de plastilina usada para la creación del sólido en centímetros cúbicos es... Bueno, nos dan unas medidas ahí y nos dan unas líneas. ¿Sí? Entonces, muchachos, acá en 3 dimensiones funciona igual que en 2 dimensiones. O sea, el método que nosotros usamos no va a cambiar. Listo, no va a cambiar en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque recuerden que el volumen aquí es igual al área generadora multiplicado por la profundidad. Listo. Entonces, los ejercicios volumétricos consisten en calcular un área realmente. Identificar quién es la profundidad, sí, ya la tengo. Aquí no hay lío, profe, la profundidad es esta, 20. Es una figura de profundidad transversal. Entonces, lo que ya nos compete es encontrar el área de la frontal. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo trazo esta línea acá bien linda, bien hermosa, me voy a encontrar con que el área no es otra cosa más que la suma de una semicircunferencia con un rectángulo. Entonces, para poder calcular el volumen, tengo que calcular esta área generadora. Semicírculo, rectángulo. Bien. Entonces necesito el área del círculo, que es pi media vuelta por el radio al cuadrado. Y el área del cuadrado, que vendría siendo base por altura. Listo. Ok. Entonces, medidas del rectángulo son 3 por 5. Aquí están. Chan, chan. Tal cual. Y de la circunferencia necesito, recuerden, siempre el radio. Entonces, si yo trazo el punto central, me voy a dar cuenta que ese radio mide 5 medios. Porque pues el lado completo vale 5. El radio será 5 medios.
Y listo, eso es todo. Entonces sería un medio, que es media circunferencia, de pi por el radio al cuadrado, 5 medios al cuadrado, sumado con base por altura. Y el resultado de esta cosa vamos a multiplicar por 20, que es la profundidad. ¿Listo? Acá sí toca pues la parte algebraica, como ser muy cuidadoso, muy detallado, pa. Listo. Ok, acá 5 por 5, 25 pi, queda arriba. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Más 3 por 5, 15. Todo eso multiplicado por 20. Entonces acá me toca hacer distributiva, ¿sí o no? Entonces sería 20 por 25 pi sobre 8 más 20 por 15. Acá puedo simplificar. Entonces cuarta de 8, 2. Cuarta de 20, 5. 5 por 25, 125 pi medios. Más 15 por 2, 30. Y el otro 0, 300. La respuesta debería ser esta. 125 pi medios más 300. Y efectivamente la tenemos acá. La respuesta es C. Entonces acá es donde yo pregunto de corazón, realmente si esto es algo nuevo o es algo que ya hemos visto, que hemos practicado, solo que hay que añadirle este cosito, hay que ponerle esto, ya. Lo mismo que hemos hecho hasta ahora, calcular áreas, solo que hay que añadirle la profundidad, que ese dato o bien me lo dan, me lo regalan directamente, o bien me dan suficiente información para calcularlo. ¿Qué tal? Full. ¿O lo estoy asimilando? Profe, yo bien, yo no sé por qué todo lo empiezo a hacer como en desorden y luego pues las respuestas de cada cosito las voy como sumando, bueno, lo que tenga que hacer. Entonces sí me queda más fácil formularlo todo de una y luego resolver. O sea, vas haciendo paso a paso, pues cada figura aparte y luego la sumas. Sí, o sea, yo primero le saco el área del medio círculo, luego el área del cuadrado y así. Luego eso sí lo multiplico por 20 y tú formulas todo y ya sacas la respuesta, pues solamente despejas y Pues digamos que es lo mismo, pero es lo mismo. bueno. O sea, sí, al final es lo mismo, ¿cierto? Yo solo lo plasmo en una sola línea. Ahora la línea se ve más cargada de cosas, ¿cierto? Se ve como más bulto. Pero es lo que te digo, es como para que... mm, a ver, ¿cómo te digo? Es que yo ya le perdí el miedo a ver una línea grande de muchas cosas. Obviamente. Me obligaron, maldita sea. O sea, cuando yo entré a la universidad y me tocaba hacer algunos procesos de cálculo, eso era un mierdero. Y yo, uy, ¿qué es todo esto? Algún día, más cuando vi cálculo en varias variables, que es cálculo tridimensional. Ahí sí fue donde yo dije, uy, pucha, yo no entiendo ni mierda. Entonces alguien me dijo, Mauro, tranquilo. Lo que tienes que hacer es separar los planos. ¿Sí? Que eso realmente fue un consejo muy valioso que él me dio. Cuando uno trabaja 3 dimensiones, trabaja con estos planos. O sea, uno está acostumbrado a trabajar con X y Y. Uno toda la vida ha trabajado con X y Y. Entonces uno conoce muy bien X y Y. Lo que pasa es que aquí sale Z. Y es como, ¿qué? ¿Cómo así? Y él me dijo, Mauro, tranquilízate. ¿Sí? Si vos pensás en el plano XY, que es el de toda la vida, no te vas a confundir.
Entonces hace de cuenta que estás en tu cuarto y es una pared. Ahora, si piensas en el plano YZ, es la otra pared. Y si piensas en el plano ZX, simplemente es el piso. Entonces, lo que tú haces es correcto, está bien, porque es lo mismo. Estás analizando el ejercicio de forma separada. Tú ves la parte circular, después ves la parte rectangular. Pero con el tiempo ya vas a poder juntar todo sin problema, o puede que no. Ya tú tienes que analizar para el examen qué te conviene. Si me conviene separado, si me gasto un poquitico más de tiempo, pero no mucho, poquitico. Me gasto 30 segundos más, pero me siento más confiado. Eso vale más que decirte, obligarte a hacerlo así. Listo. Eso es un análisis que ya tú tienes que hacer. Listo. Listo. No, me siento súper confiado, me siento muy seguro haciéndolo separado. Este y este y luego por 20. Está bien. Está bien. Listo. Yo me siento, pues yo porque, es como te digo, yo me siento más cómodo así, una sola línea y meto todo eso y prra. Porque así practico la parte algebraica. Así, si hay mucha cosa no me da miedo. Cuando hay una expresión dentro del examen que la respuesta es muy grande, no me asusto. Y tú la vas construyendo, entonces no hay problema, es lo mismo. Bueno, vamos a hablar de otra figura hermosa. Realmente es una figura muy compleja, ¿sí? En el sentido de entenderla. Porque es que... Maldita sea, hombre, esto es muy complicado. O sea, lo complicado de del 3D, las tres dimensiones, muchachos, es que este tablero, esta pantalla, es en dos dimensiones. Y en su universidad el tablero también va a ser en dos dimensiones. Entonces, hay cosas a las que hay que tenerles fe. Hay cosas a las que hay que entender realmente el concepto. ¿Qué es? Porque es que una esfera es un círculo en las tres dimensiones. Uy, profe, ¿cómo así? Ahora sí me rayaste la cabeza. Vea, la diferencia, ¿qué pasa con el cilindro? Un cilindro no es círculo en todas las dimensiones. Porque miren que la base del cilindro es un rectángulo. O sea, un cilindro es un rectángulo que le dio una vuelta. ¿Ok? Ya eso está claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la esfera? Que la esfera no es un rectángulo. La esfera es un círculo que le dio una vuelta. Allá la bestia, ¿cómo así? Claro, imaginar eso es una mierda. Imaginar eso es muy complicado. Y es como, no, profe, no entiendo. Entonces yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar con el hula hula. El cilindro este pa... que realmente es un círculo. Si tú a un círculo le das una vuelta, no te genera un cilindro. Te genera una esfera. Por eso la fórmula del volumen de la esfera es radio al cubo. Porque en sus tres dimensiones es circular. Entonces es un radio. Y lo que les dije que era una vuelta. No, no, pues acá no, profe, esto no es una vuelta. 4/3 de pi no es una vuelta. Es más. Es más de una vuelta. Listo. Ay, ¿cómo así? Sí. Entonces, ¿qué es lo complicado de la esfera? Lo que quiero que me entienda hoy. Se supone que a cualquier parte de la superficie de la esfera, desde cualquier parte de la superficie al centro, se llama radio. Radio. En 2D esto porque es complicado, muchachos, porque miren esta línea gigante. Esto va a la parte de la esfera que está por acá afuera. Este radio toca aquí, esta parte de la esfera. Entonces, por la perspectiva, esto es engañoso, porque uno dice, profe, ¿cómo es posible que esa línea verde sea un radio
y tenga la misma medida que esta línea negra que es un radio. ¿Por qué? ¿Cómo así? La verdad es que sí. Y entonces también existe un punto por acá detrás de la esfera. Esto es un punto de la superficie que va hacia dónde, hacia el centro. Y esto también es un radio. Entonces ahí es donde está la dificultad. ¿Sí? Si tú en la vida real tomas una esfera, una bolita de icopor, y la partes por la mitad, tú ahí sí alcanzas a apreciar los dos fragmentos y entonces podrías medir sin problema del centro de un fragmento hacia un lado, hacia el otro lado, hacia arriba, en diagonal, en cualquier dirección. Te vas a dar cuenta que esa medida es la misma. O sea, si tú clavas un palito en una esfera de icopor, y verdaderamente, muchachos, si tienen la oportunidad, si quieren entender mejor lo que es una esfera, cómprese una bolita de icopor, una esfera de icopor, para que haga el intento. Coja un palillo y clávele un palillo y mídale hasta el centro y cláveselo por todos los lados y se va a dar cuenta que sí, efectivamente, es algo que se cumple. Listo. Entonces acá en el tablero muchas veces habrá que tener fe. No, profe, pero ¿cómo así que tener fe? En el examen de admisión de la Universidad de Antioquia no es tan cruel. Listo, no es tan cruel. Vamos a intentar trabajar siempre, siempre que trabajemos esferas, vamos a trabajar con esto. Listo, ¿con qué cosa? Vamos a trabajar con el radio así horizontal y vamos a trabajar con el radio así vertical. Listo, generalmente vamos a trabajar con estas dos medidas. Yo sé que esto es un radio y sé que esto es un radio. Listo, porque a los demás puntos no va a ser muy claro. Listo, a los demás puntos no va a ser muy claro. Pero tenga el concepto ahí. Cualquier parte de la esfera al centro se llama radio. Y acá, pues el volumen de una esfera, no, es aprenderse esto, muchachos. Nada más que hacer. 4/3 de pi. Esa es la cantidad de vuelta que hay que dar. Por el radio a la 3. Y muchos me preguntan, profe, ¿y el área superficial de una esfera cómo es? No, no se preocupe que eso no le va a salir. Y en caso de que salga, la universidad le va a dar la fórmula. Listo. Pero la fórmula del volumen no necesariamente se la tienen que dar. Usted se la debe saber. Listo, profe. Y entonces, el diámetro, ¿cómo es la vaina del diámetro? Muchachos, el diámetro no cambia. Nosotros sabemos que el diámetro es 2 radios. Eso lo hemos sabido siempre. Pero la medida reina con la que necesitamos siempre va a ser el radio, el radio, el radio. Enfóquese en el radio. Listo. De ahí no mucho más que hablar, la verdad. Ok. Ahora vamos con ejercicios interesantes. Listo. Ya a partir de este punto vamos a empezar como a familiarizarnos más con lo que es común dentro del examen. Listo, que es figura dentro de figura. Figura dentro de figura. ¿Listo? ¿De qué manera se puede una figura meter en otra? Dice, una esfera de radio 1 está contenida en un cilindro circular recto. El mínimo volumen que puede tener este cilindro. Entonces uno se queda aquí pensando como, ¿what?
Listo. Entonces, ¿qué hay que pensar? Me están hablando de una esfera esfera contenida en cilindro. Entonces, recordemos, ¿la esfera de dónde viene? Es un círculo, círculo. Un círculo que se le dio una vuelta. Bueno, más de una vuelta. Entonces, un círculo, círculo. Mientras que el cilindro es un cuadrado circular. Un rectángulo que se le dio una vuelta. ¿Cierto? Entonces, estas dos figuras comparten algo, que es ambas dan vueltas. ¿Ok? Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar dibujando la esfera. Yo no soy muy bueno dibujando esferas. Listo. Pero dibujar esferas no tiene como mucho misterio. Hay que dibujar un círculo. Eso es todo lo que hay que hacer. Ya, un círculo es una esfera. Pues no, hay que hacerle como una curva acá. Y el efecto como si fuera un círculo en el centro. Listo, así es como se dibuja una esfera. Se le hace como el cinturón a la bolita y por detrás. Listo. Entonces recuerden que la esfera es la que está dentro del círculo. Entonces pegadito, vamos a hacerle las barras del cuerpo cilíndrico. ¿Y qué otra cosa tengo que hacer? Pues que coincidan la barriguita que yo hice, que coincida abajo y arriba también. La barriguita que yo hice, acá sí uno la dibuja normalita. Listo. Entonces se supone que ahí está el dibujo. Listo. ¿Qué tienen en común? Que para poder dibujar esto, pues, para poder resolver el ejercicio, tienen que tener en común algo. Y nos damos cuenta que es esto. Esa barriguita que está ahí tiene que ser exactamente igual. Entonces, siempre que tengamos una esfera, vamos a hacer los dos dibujos importantes. Este radio, que es el radio horizontal, y este radio, que es el radio vertical. Entonces, para este ejercicio, me queda, yo puedo concluir. ¿Cuál es la altura del cilindro? 2. Porque el radio es 1. Y entonces miren que esto traza un radio hacia arriba y también traza un radio hacia abajo. O sea que la altura del cilindro es 2. ¿Y cuál es el radio del cilindro? 1. Porque el radio del cilindro, si la esfera está dentro del cilindro, es porque el tamaño más pequeñito que puede tener el cilindro es del mismo tamaño que la esfera. Entonces así la esfera entra forzada. ¿De acuerdo? Entonces miren que ahí ya saqué toda la información. Ahora la pregunta, ¿cuál es el volumen del cilindro? Entonces, volumen del cilindro. ¿Sabes qué es el volumen del cilindro? Ah, profe, el área generadora, que es el área de un círculo, multiplicado por la profundidad. Listo. El área de un círculo es media vuelta por el radio al cuadrado. Y en este caso la profundidad es el radio. Ah, no, perdón. Es que el radio. Ay, qué mentira estaba metiendo yo ahí. En este caso la profundidad del cilindro es la altura. Listo. Entonces ya tengo los datos. Sería pi por el radio que es 1 al cuadrado por la altura que es 2. Entonces 1 al cuadrado es 1 por 2, 2 por pi, 2 pi. Ese es el volumen de nuestro cilindro. Aquí está la respuesta. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Yo entendí bien. ¿No entendió qué cosa? No, sí entendí bien. Ah, sí. Sí, sí quedó full. Pareció más difícil el anterior. ¿Cuál? Este. Sí, creo que sí. Es que esto se pone mejor, tranquila. Relax. Eso apenas está empezando. Vea estas bellezas que ven aquí. Lo más común es meter esferas en otras cosas. Listo. Eso es. La pregunta más común es esa. Meter la esfera en otras figuras. Profe, Hola, cuéntame. eh, tú ahorita explicaste el área lateral del cilindro, ¿cierto? Correcto. Ese es diferente al volumen del cilindro. Sí, Bueno, pero entonces tú el volumen del cilindro no lo habías dicho, sí. Pues lo sí, acabas claro. de decir. No, ya lo había Bueno, dicho listo. también. Entonces el área lateral es como ese rectángulo sin las dos tapas de arriba. Mira, nunca se te va a olvidar. El área de un cilindro es el tubito del papel higiénico. Ah, perfecto. Esa es la forma más fácil de que nunca se te olvide. Que yo te pregunté al principio. eh, esa era mi pregunta, creo. De la fórmula primera y tú me dijiste que me guiara por el papel higiénico, por el cosito del papel higiénico. Correcto. Es que eso es la. Vea, ¿qué es lo que pasa? Ah, ya que por aquí veo una. Uy, pero ¿será que sí cojo eso? Mínimo me lo tiro después. Ah, me voy a coger otra cosa que está por acá la madre. Estos dos elementos, la cinta y el pegastick. Nuestro confiable pegastick. Entonces, ¿qué sucede? La cinta es un cuerpo hueco. O sea que esta cinta no tiene volumen. Tiene área. Bueno, sí tiene volumen, pero después les explico qué es lo que pasa ahí. Que es otro concepto tridimensional. Vamos a tener en cuenta que esto es hueco. Entonces aquí estaríamos hablando de área. El área lateral. O el área del cilindro. También se le puede decir el área del cilindro. En cambio esto, si es un sólido, esto sí tiene volumen. Porque si yo destapo el pegastick al interior, me doy cuenta que no está hueco. Que sí tiene una barra. La barrita de pegastick. A veces se le conoce como el volumen. Ese sería el volumen. Se huele rico. Este no es de esos que huele horrible. Listo. Entonces, nuevamente les recuerdo, porque sé que es muy importante, la mayoría de los ejercicios trabajan pues, con muchos cilindros. La gente que falla generalmente en cilindros. ¿De dónde salen las fórmulas del cilindro? Listo. El área lateral del cilindro, ¿de dónde sale? Del perímetro del círculo. El área lateral es el perímetro del círculo por la profundidad. O sea, una vuelta por el radio por la altura. ¿De dónde sale el volumen del cilindro? Del área del círculo. Área generadora por profundidad. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado. Y la profundidad generalmente es vertical por altura. Entonces son las mismas fórmulas que ya conocemos, solo que tienen ahora la dimensión profunda. O sea que ustedes ya se saben esa fórmula. Lo que hace falta es multiplicarla por otro elemento. Listo. Apúntela ahí en su... El volumen no es tan necesaria que se la apunte, porque el volumen es general, área generadora por profundidad. Listo. El área lateral de pronto sí es
Una nueva que hay que apuntar. Listo, entonces vamos con este que también es fuerte. Este es fuerte. Dice, el volumen de la esfera más pequeña que puede contener en su interior un cubo de arista A. Entonces uno se queda como, allá la bestia, loco. What? Bueno, acá varias cosas. Resulta, muchachos, que arista es lado. En 3 dimensiones al lado no se le llama lado, se le llama arista. Pero significa lo mismo. Listo, entonces no se asuste. Uy, pero usted nunca dijo que era una arista. Lado, haga de cuenta que es lado. Y ya. Pues esa no es la definición formal. Arista es otra cosa, pero bueno, no importa. Me la pela. Yo voy a decir que es el lado y listo. Porque si algún día algún matemático ve este video, no sé, cualquier cosa, ese man se equivocó. Pues para mí es el lado y punto. Maldita sea. Es que yo voy a estudiar matemática. Entonces algún día te voy a decir, sí, estudiaste matemáticas, pues que con mis clases entraste a la universidad, así que la arista es el lado, maldita sea. Listo, entonces pilas. ¿Quién está dentro de quién? En esta pregunta, ¿quién está dentro de quién? Volumen de la esfera más pequeña que puede contener en su interior un cubo. O sea que este ejercicio es un cubo al interior de la esfera. Yo le recomiendo siempre dibujar de adentro hacia afuera. Claro que aquí no importa. Eso es una mierda dibujar, esto es muy complicado. Espero me entiendan el dibujo. El cubo sí lo sé hacer. Bueno, al menos eso creo. ¡Ja! Cuca de cubo. Qué basura de cubo. Bueno, no importa. El problema es dibujar la pinche esfera. Maldita sea. Pues haga un círculo que nosotros entendemos. Se complica demasiado. Hágalo si quieren 2D, pero es que sí se complica. ¿Qué en 2D? No, pues que en 2D no me sirve. Hay que hacerlo en 3D para que se entienda. Bueno, entonces metan solo un círculo ahí y si algo, eso es 3D. Bueno, recapitulemos. Primero hay que hacer las esferas que son una mierda de hacer. Listo, el huevo. Quedó bien el huevo. Y ahora hay que dibujar el cubo. Lo que pasa es que el cubo, aunque no lo crean, queda así. Bueno, más o menos se entiende. Maldita sea, qué basura de dibujo. Bueno, no importa. Pero el cubo queda así. Listo. Bueno, supongamos que es así. ¿Ok? Y obviamente, pues a la esfera es que dibujarle la barriguita. Algo así. Listo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dificultad al mezclar estos dos elementos? Que, Susana, lo que dijiste ahorita realmente es muy importante. Es como, profe, usted sí es bobo, ¿por qué no hace eso en 2D? Pues sí, lo voy a hacer en 2D también para que se entienda algo. Que es la clave de este ejercicio.
Resulta, muchachos, que en el círculo la única información es el radio. La única información que yo tengo es el radio. Listo. Entonces, ¿de qué manera puedo relacionar un radio o un círculo y un cuadrado? Pues, profe, habría que tener en cuenta el centro. En este caso el centro es este. Y obviamente, como la única medida que yo conozco es el radio, pues tengo que dibujar un radio que toque una esquina. En este caso, dibujo este radio que toque esta esquina. Y me toca dibujar el otro radio que toque la otra parte de la esfera. Que en este caso sería esto. Entonces espero se entienda. Lo que acabo de dibujar es una línea que corresponde a dos radios. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Sí, Listo. Entonces, en la esfera, esta línea es igual a dos radios. Pero en el cubo, ¿esa línea qué es? La diagonal, ¿no? Es la diagonal del cubo, porque traza desde un vértice, vértice de la cara frontal, abajo izquierda, hasta el vértice de la cara posterior, arriba derecha. O sea que esa línea realmente es una diagonal. Y nosotros habíamos establecido que la diagonal de un cubo es igual a raíz de 3. Recuerden que este cubo es del lado A, arista A. ¿Sí recuerdan eso? Es para ver si sigo... Pues esta es la clave del ejercicio. Ya con esto un montón de igualdad y se acabó. Porque acá yo diría 2R es igual a raíz de 3. Pero mi pregunta es, si tienen claro de dónde sale. Si recuerdan ese pedazo. O ahí acabaron de colapsar. Todas reseteadas. Y gana algo, maldita sea. yo vi la clase ayer, entonces sí recuerdo la diagonal esa. Ah, bueno. Full. Bien. Listo. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Ah, profe, hay que sacar la raíz a esto. ¿Veis? Que sacar la raíz. Dividir entre 2. Se cancela esto, esto. Y ahora por fin obtuve el radio de la esfera. Listo. Radio de la esfera. Profe, ¿y para qué necesito el radio de la esfera? Recuerde que es que el volumen de una esfera es 4 tercios de pi, la cantidad de vueltas que hay que dar, por el radio. O sea que acá simplemente es volumen de la esfera, que es la pregunta. ¿Cuál es el volumen de la esfera? Es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Es decir, a raíz de 3 medios a la 3. Claro, y acá viene un problema. Profe, ¿cuánto es raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3? Esa sí no me la sé. Ese cubo todavía no lo domino. Pues recuerden, muchachos, cuando tengo dos raíces juntas, iguales, raíces cuadradas, sale uno de los elementos, sale el 3. Entonces esto es 3 raíz de 3. La otra queda solita, queda atrapada. Entonces esto es 4 tercios de pi a la 3, 3 raíz de 3 sobre 8. Entonces el 3 se cancela con el 3. Oh, qué lindo, qué maravilla. Al 4 se le saca cuarta al 8, que es 2. Y al final la conclusión es, el volumen de la esfera es raíz de 3 pi a la 3 partido por la mitad. Y eso debería estar en alguna de las respuestas, que efectivamente es la D. Raíz de 3 pi
medios a la 3. Recuerden que nos enseña este ejercicio. La única manera en que un cubo se relaciona con la esfera es a través de la diagonal. La diagonal del cubo va a coincidir con dos radios de la esfera. La diagonal del cubo coincide con el diámetro de la esfera. ¿Está claro? Aquí es donde mucha gente dice, ¿qué? ¿Por qué es este mierdero? Esto es álgebra simplemente. Pero el concepto geométrico es este, que es lo que yo siempre digo. Mucha gente me dice, profe, es que geometría es horrible, es que el concepto geométrico no es tan terrible. Lo terrible de geometría es el desarrollo algebraico. Mucha gente le tiene miedo, uy, que a la 3, uy, no, a la 3 es horrible. Pero, está claro, sí, Susana, ¿cómo estás? Cuéntame. Profe, me quedé procesando porque era raíz de 3 y no raíz de 2, pero al ser equilátero, pues es raíz de 3, ¿cierto? No, esto es porque es un cubo. Por eso, y los cubos. Ah, pero no, yo estaba hablando de. Pues para sacar la diagonal, yo me basé como en la terna pitagórica. No. Como que no. Profe, si ayer hicimos un ejercicio para sacarle la diagonal a un cuadrado y usamos el cateto doble. Ah, no, espere, ¿cuál era? Usamos catetos iguales y por eso era raíz de 2. Pero este al ser un cubo sería equilátero y por eso es raíz de 3. Pues no es por eso estrictamente, pero sí. Entonces, ¿por qué? Porque La... yo, la verdad, es que yo no me acordaba que, pues, que hayas dicho que la diagonal de un cubo es raíz de 3. Uy, ¿cómo que no? Y No sé, mira todo lo que hice para explicar que era raíz de 3. por eso. Y yo eso lo dibujé, es que lo tengo aquí dibujado. A ver, espere. Eso. Ah, no, Entonces, mentiras. Creo que ya me acordé, pero se me pasó muy rápido eso. Yo le tomé foto, no qué terminé de copiar. mentira. Sí, profe. Qué Profe. mentira. No, sí, toda la razón. Sino que yo no terminé de copiar y le tomé una foto y pues no lo pasé. Ah, ya por ahí. Porque en esta clase me quedé mero rato. Sí, Muchachos, sí, el doble Pitágoras. Hay que hacer el Pitágoras en el piso. Hay que hacer el por Pitágoras en el eso. lateral. Bueno, y Pilas. entonces porque el cubo es raíz de 3. Si es por él, porque el triángulo es equilátero. No, eso no tiene No, nada no, que no, ver. no, 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 en este caso no, no tiene nada que ver. Creo que ya está confundiendo la Y todo. diferencia de los triángulos. Sí, sí, pero eso me gusta. O sea, ya le quedó tan ya está tan implementada la Horrible. idea de que obligatoriamente es un triángulo equilátero que como dice una raíz de 3 ya dices, ah, profe, tiene que haber un equilátero. Eso está bien, me gusta que hayas quedado traumada en ese sentido. No, y ni siquiera es porque es equilátero, sino porque como usted me traumó con que los cubos son iguales, no es un cuadrado, es un cubo. Ok. Entonces sí. Sí, en este caso sí. O sea, de cierta manera lo puedes ver así. Sí, lo puedes ver así. Ah, es que es un cubo, entonces la diagonal tiene raíz de 3. Y eso está correcto. Pero viene el doble Pitágoras. Listo. Que mira que incluso cuando hicimos el Sí, sí. rectángulo, nuevamente les dije, muchachos, doble Pitágoras. Sale del doble Pitágoras. La diagonal sale del doble Pitágoras. Ay, hombre, qué divertido. Me hiciste el día, la verdad. Ay, no, pero estoy traumada. Y aparte, ¿qué sentido tiene? Yo cómo voy a meter un triángulo equilátero ahí, eso pues no. No, no crea. Uy, no me digas esas cosas que, uy, de pronto Ay, se no, profe, puede. no. Se puede, se puede. Lo metemos porque lo metemos. Sino que, ¿sabes qué pasa? Así se podría meter, pero entonces ya sería esto, mira. Pero por eso, pero no, yo hablo de que los lados queden al par con el lado del cubo y eso no.
Pues no, de la única forma que quede sería como un rectángulo chiquito, ¿no? Ah, Ay, bueno, profe, ahí ya es complicado, ya es complicado. Pero bien, ya estás pensando en nuevas posibilidades. Eso me gusta, eso hace parte de- del proceso. Listo. Entonces creo que este está claro. Pum, de dónde salió todo eso, pam, pam. Cositas a tener en cuenta. Y es lo que yo digo. Es importante aprenderse la diagonal de un cubo. A este ejercicio, o sea, digamos que solucionar este ejercicio de forma rápida tiene como esa condicional. Que tú ya sepas esto. Porque si lo calculas para hacerlo, claro, se vuelve un ejercicio cada vez más cruel, pues más complejo. Bueno, vamos entonces con figuras especiales. Figuras especiales. Yo les había comentado que el volumen en general, habíamos hablado de la fórmula del volumen en general. Listo. ¿Cuál es la fórmula del volumen? Área generadora por profundidad. Esta es la fórmula general de volumen. Listo. Ah, que es que lo genera un círculo. Es un cilindro. Ah, que es que lo genera un cuadrado. Es un cubo. Ah, que es que lo genera un rectángulo. Es un paralelepípedo, una caja. Ah, es que lo genera un triángulo. En general a todas esas figuras se le llaman prismas. Entonces es un prisma triangular. Listo. Pero entonces venimos con el problema del cono. Y acá viene un concepto que pues no es complejo si lo explico bien. El problema es explicarlo bien. Pero lo que siempre hago, creo que es lo que mejor me ha funcionado siempre, y es que ustedes entiendan, por eso hacía lo de la cinta, el volumen. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es el volumen? Que creo que hasta ahora yo no les he definido. Muchachos, ¿qué es el volumen? Para ustedes, ¿qué es el volumen? Wait, ¿y para ti qué es el volumen? Como, como un significado, o sea, como un significado riguroso, no sé. No, Pero pero lo que no. yo tengo entendido, Eso. No necesito que sea riguroso como, uy, ¿qué dice pues los libros? ¿Qué es el volumen? No. ¿Tú qué entiendes por volumen? Cuando a ti te dicen el volumen, ¿qué es? yo es como el relleno que está dentro de la figura. Correcto, bien. Exacto. Vamos a transformar la palabra relleno y me voy a ir directamente a un concepto que creo que es más fácil para todos. Eh, Líquido. Listo. Claro, el relleno puede ser de muchas cosas, sí, tienes razón. Pero llevémoslo a líquido. Listo. Es el líquido que cabe en la figura. Es el líquido que puede estar en la figura. Listo. Para mí esa es la forma más fácil de entenderlo. Entonces, ¿qué sucede con el cono? El cono es una porción del cilindro. Uy, profe, ¿cómo así? Uf, eso está muy heavy. Entonces, hay algo que creo que muchas personas me han preguntado en muchas ocasiones. Y pues yo creo que la forma más fácil de explicarle ha sido esta. Vamos a coger un cilindro cualquiera. Resulta que este cilindro cualquiera yo lo puedo seccionar en tres. Voy a seccionar en líquido rojo. Lo voy a seccionar en líquido morado. Lo voy a seccionar en líquido verde. Solo hay que pintar esto. Listo. Entonces, profe, ¿qué es un cono? Un cono es el líquido verde
con una forma no cilíndrica, sino de una forma diferente. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Sí, muchachos. El cono es una figura que es una porción, y estrictamente es un tercio del cilindro. Solo que está repartido de otra forma. No, profe, no me sirve ese concepto. Miren lo que pasa. Lo que pasó en su momento fue, no sé quién fue el loco que pensó en pirámides. En algún momento de la historia, como estaban hablando del volumen y estaban hablando de área generadora por profundidad, a alguien se le ocurrió una idea. Y ese man nos cagó la vida prácticamente. Man dijo, bien, entiendo todos los conceptos que me han dicho, pero entonces quiero jugar con algo. Vamos a empezar a jugar con algo. A él le dijeron siempre, como yo les he dicho a ustedes, yo puedo tener una figura y puedo darle una profundidad vertical. Hasta ahí, bien. Pero entonces él dijo, ¿qué pasa si esa profundidad vertical no se la doy a toda la figura, sino en lugar de eso la llevo a un punto único? Yo quiero que toda la figura converja hacia un punto. Ya me van a entender el concepto cuando termine. Entonces él colocó un punto elevado de la base y lo único que hizo fue llevar cada uno de los vértices hacia ese punto de convergencia. Así nacieron las pirámides. ¿De acuerdo? Entonces esa base puede ser una base de cualquier estilo. Yo tengo una base triangular, coloco un punto arriba. Entonces lo que dijo esa persona fue, llevemos todos los vértices hacia ese punto. Y sí se puede. Mierda, aquí se supone que no quería que quedara así, pero bueno, no importa. Ustedes me entienden, este punto lo coloqué donde no era, entonces si llevo la diagonal hasta allá me quedaría por la misma línea, pero quiero que quede por otro lado. Sí, así surgieron las pirámides. O sea, fue una figura que alguien dijo, hey, vamos a darle candela. Entonces, ¿qué pasó? El cono también es esta idea que este man se inventó. Solo que con una base, ¿qué? Circular. Entonces, jue madre, ¿cómo así? Sí, si yo cojo un círculo, coloco un punto hacia donde todo converja, entonces esto se convierte... El cono eso es una pirámide circular. Listo. Entonces el concepto pirámides. Bien. Resulta que después de que se preguntaron esto, de que empezaron a hacerlo, todos sacaron la conclusión y dijeron, todas las pirámides vienen de una figura volumétrica que ya se conoce. Porque parten de la idea de la profundidad llevarla hacia un único punto. Entonces lo que hicieron fue analizar las figuras desde su origen. Entonces dijeron, la pirámide circular, que es el cono, realmente sale de un cilindro. Y empezaron a hacer los cálculos de qué parte del cilindro, qué porción del cilindro representa esto. Entonces, obviamente al principio trataron de hacerlo mediante llenar completamente. O sea, a mucha gente le cuesta entender. Lo que pasa es que un cono es un tercio de un cilindro. Entonces mucha gente dice, profe, si es un tercio de un cilindro, se supone que caben 3 cilindros caben 3 conos en el cilindro. Entonces por favor dibuje los que yo los quiero ver. Y ahí es donde está el problema. No caben los 3 conos estrictamente así bien dibujaditos como está el de acá. Hay que partirlos, hay que coger el líquido de esos conos y si meto los conos y vierto los líquidos me da el cilindro. Pero si quiero ver estrictamente los conos al interior del cilindro no es posible dibujarlos. Conclusión de toda la cháchara que le acabo de hablar, que siempre es más interesante cuando coloco historias.
Eso es lo que usted tiene que entender. El cono no es otra figura adicional. El cono es un tercio de un cilindro. Ya. Y de forma general, el volumen de pirámides es igual a un tercio del volumen generador. What? Ahora sí me explotó la cabeza, profe. Así funciona. ¿Quién genera el cono? ¿O el cono está metido en dónde? En los cilindros. Listo. Ahora, ¿quién genera la pirámide? Pues eso depende de la base. Esto sí es muy importante, muchachos. Hay que ver la base de la pirámide. ¿Esto es una pirámide de base qué? Pero un momentico, me quedé asimilando el otro. Esta es una pirámide de base cuadrada. Es decir, esta pirámide surge por un cuadrado. Entonces, ¿cuál es el volumen original de dónde sale la pirámide? El volumen original de esta pirámide, de donde sale esta pirámide, es de un cubo. O sea que el volumen de esta pirámide será un tercio del volumen del cubo. Por eso quería hacer como la relación y la historia de eso. Listo. ¿Qué es un cono? Es una pirámide circular. Entonces, ¿de dónde viene? Lo único que yo tengo que hacer siempre es completar la figura. Ah, profe, esto es calcular el volumen del cilindro y partirlo por 3. Listo. Eso es todo. Esta pirámide, ¿dónde viene? Ah, es una base rectangular. Uy, me quedó toda paila, pero no importa. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Si es base rectangular, tendré que calcular una caja. Un tercio del volumen de la caja. Si es cuadrada, un tercio del volumen del cubo. Si es triangular, un tercio del volumen del prisma triangular. Y ahí no falta pues el que le gusta ver el mundo. Profe, y las pirámides... eh, las pirámides esféricas. ¿Cuál pirámide esférica, hombre? Cállese. Que no existe. Bueno, sí, sí existe. Maldita sea. Pero no es... Pero mira que cuando uno lo ve así en 2D, pareciera como un rectángulo. sí, sí. Eso extraño. Por eso es complicado, ¿cierto? Por eso la clase sería más divertida si el profe buscara un simulador tridimensional para mostrarnos a ciencia cierta cómo funciona. Y no esos dibujos tan horribles. Perdón, muchachos. Perdón. No me odien. Hago mi mayor esfuerzo para que se entienda. La pregunta es, ¿se entiende el concepto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, porfa, quítense los traumas. Profe, es que el volumen de un cubo, eso es muy difícil, eso es una fórmula que es una mierda. La verdad, a mí me duele escuchar esas cosas. Porque ahí es donde yo le digo, o sea, yo me he topado con muchos estudiantes que le digo, tú no sabes qué es un cono, ¿cierto? No, profe. ¿De dónde viene el cono? No, no sé. Ese es tu problema. Entonces le explico, bueno, el cono viene del cilindro. Ah, listo, profe, ya entendí. Y luego le pregunto, ¿tú sabes de dónde viene el cilindro? No, profe, no sé. Ah, ok. ¿Sabes que el cilindro viene de un círculo? Ah, ¿cómo así, profe? Sí. ¿Y sabes la fórmula del círculo? No, profe, eso es muy difícil. Ya, ya, por eso es que no pasan. Entonces, por eso enfaticé muchísimo en lo más importante, lo más importante de toda la geometría son las áreas. Listo. Si tú conoces el área al cuadrado, esto te lleva a ¿dónde? Al volumen del cubo.
¿Y eso te lleva a dónde? Al volumen de la pirámide de base cuadrada. Si no conozco esto, paila, las otras figuras se me fueron. Si conozco el área del rectángulo, conozco el volumen de la caja. Y esto me lleva al volumen de la pirámide de caja. Pirámide de base rectangular. Si conozco el área del círculo, esto me lleva a volumen del cilindro. Y también me lleva al volumen de la esfera. Y este me lleva al volumen del cono. Y esto me lleva a unas cosas muy raras. Que no serán objeto de estudio de este documento. La vía confiable. Y si conozco el área del triángulo, me lleva pues al volumen de, no sé, prisma triangular. Y pues a la pirámide de base triangular. O sea, todo esto está conectado. Ah, profe, pero es que este se deriva en dos fórmulas. Porque es que aquí tengo que tener el triángulo equilátero. Ah, sí, eso es verdad. Y acá el triángulo general. También, sí. Ah, profe, pero es que aquí usted tiene una fórmula que es muy rara, que es que el área del cuadrado es diagonal al cuadrado medio. Yo eso no lo conocía. Ah, pues ya se lo aprendió, ¿cierto? Ah, profe, aquí salió que la diagonal del cubo es igual a raíz de 3. Genial. O sea, son muchas cosas que hay que aprender, sí. Yo he intentado que hayas, pues, llevar un ritmo tranquilo, no hay afanes. En cada ejercicio que hacemos yo se lo recuerdo. Porque es muy importante que usted todo eso lo tenga claro a la hora de trabajar. Usted diga, no, está easy. Listo. Entonces ya llegan situaciones como estas, donde ya usted no le tiene miedo al cono. Usted dice, el cono es un cilindro. Punto. La tercera parte de un cilindro. Sí, muchachos, se trabaja mucho con porciones circulares. Por eso le he dicho, no le tenga miedo, eso es una porción, eso es un pedazo. Coloque ahí la fracción, no pasa nada. El volumen de la figura corresponde a... Listo, ¿qué es esta figura? Esta figura son dos cosas. Esta cosa sumado con esta cosa. La primera cosa resulta ser media esfera. La segunda cosa resulta ser un cono. Medidas importantes. Pues de la esfera me están dando que esto mide R. Del cono también, que es la superficie que comparten. Del cono me están dando que esto es R. Y ya. Volumen de la esfera. 4/3 de pi. Radio al cubo. Volumen del cono. Es 1/3. El volumen del cilindro. Volumen del cilindro es igual al área del círculo por la profundidad. Área del círculo, pi por r cuadrado. La profundidad en este caso es la altura. Metiendo todo eso acá daría que el volumen del cono es 1/3 de pi por r cuadrado por la altura. Metemos todo esto acá. 4/3 de pi r3 sumado con 1/3 de pi. En este caso el radio es r mayúscula. R cuadrado. Y la altura resulta ser r mayúscula. Listo. Este queda tal cual como está. Y este r cuadrado por r. R cubo. Listo. Entonces me doy cuenta que estas dos cosas son iguales. Pi r3, pi r3. Y que esto es una suma de fracciones. 1, 3, 4 más 1. Ah, profe, usted la está cagando y feo. La verdad es que sí. Porque esto es de una esfera completa. Y acá usted no tiene una esfera completa. Tiene media. Tienen toda la razón, muchachos. Pilas con eso. Listo, esto es media esfera.
Entonces, esto se simplifica, me quedaría un 2. Ahora sí, como los denominadores son iguales, 2 más 1, 3. O sea, que sería 3 tercios de pi r3. Y esto se cancela y al final me queda pi r3. Este es el volumen de ese sólido extraño. La respuesta correcta sería la C. Siempre usando el modelo, siempre usando el método. ¿Método qué? Dibujitos. Después de tener los dibujitos, después de tener las medidas, nos metemos a la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, ese silencio no me convence. Aló, aló. Mi gente linda, mi gente bella. Profe, o sea, se entiende, pero lo hiciste muy rápido. Es que es muy Sony, güey. O sea, Estamos, yo literalmente, paramos de hablar para poder entender. sí, total. No, yo me quedé pensando como, bueno, el volumen del cono, pero no, pues sí. ¿Sabes dónde me rayé yo? ¿Dónde? Eh, Cuando dijiste que no era completo, sino que estábamos haciendo medio. Sí, sí, media esfera, la media esfera, la que había puesto acá Pero arriba. entonces no entendí por qué quitaste eso como a la maldita sea, digo, sumaste el 2 y quedó 3 tercios. Sí. Que porque era media esfera y no era completa. Y ahí fue el colapso mental. Es que si hubiera tomado la esfera completa, si no coloco este, me hubiera quedado acá 4 tercios. O sea que me hubiera dado 5 tercios de pi r3. Porque hubiera sumado estos 4 tercios de la esfera completa, que es la fórmula es de 4 tercios. O sea, si no lo parto acá a la mitad, la suma me hubiera quedado 5 tercios. Esa respuesta no está. Fue por eso que me di cuenta. Antes de hacer esa estupidez, dije, oh mierda, la cagué. Entonces busqué rápidamente dónde la cagué. Ah, ya entendí. Listo. Entonces, este medio que está acá, lo voy a colocar en otro color. Un verdecito. Este medio viene de acá, que es media esfera. Entonces ahí la fórmula pues se va a la mitad, 2 tercios. En vez de 4 tercios, 2 tercios. Sí, tienen la razón, me emocioné, me fui así salvaje. Perdón, es que no controlo mis poderes. Sino que este proceso, todo este proceso, eh, pues no es necesario. Pues sí, no es necesario. Sí es necesario y a la vez no. Es como ahí estoy haciendo el paso a paso. Volumen de cono, un tercio de cilindro. ¿Dónde viene el cilindro? Área de círculo por profundidad. ¿Cierto? Sacando todo pues como el análisis. Para. Así desmenuzado, desmenuzado, desmenuzado. Pues ustedes me dicen cuándo continuamos, si lo siguen asimilando, lo están copiando. Es que vamos rápido, ya metiste mucha diabolicidad. Perdón, maldita sea, perdón. La clase está buena, pero es mucha información.
muy salvaje. Está muy, muy salvaje. Y el colapso mental. Igual falta uno solo. Vamos a hacer el último. Listo, vamos a hacer el último y lo va a hacer más tranquilo. Bueno, está bien. Susi, ¿estás conmigo? Sí, sí, de acuerdo. Listo. Vamos a hacer el de la pirámide. No, ¿qué es esto? Bien. Dice, la pirámide de la figura tiene una base cuadrada de 2 metros de lado y altura también de 2 metros. Si todas las caras triangulares son congruentes, el área de cada una de ellas, ¿cuál es? Aquí hay que tener mucho cuidado con algo. Entonces, yo sé que están cansadas, yo sé que están cansados. Y sé que este concepto no es fácil, pero especial atención con esto. Recuerden que la altura tiene una característica. La altura debe formar 90 grados. Cuando usted le hablen de una altura, es porque tiene que haber un ángulo de 90 grados en algún lugar. ¿Ok? Entonces hay dos líneas que mucha gente tiende a confundir. Esta línea, que es la altura. Esta línea es la altura. La altura de la pirámide. Listo. Y hay otra línea que es supremamente valioso, que la gente se le va a la olla, no sé por qué. Ambas son alturas, pero en planos distintos, en dimensiones diferentes. Uy, qué basura de línea, parce. Pero bueno, no importa. Aquí voy a completar esto. Es decir, existe una diferencia muy marcada. Esto es una cara triangular, ¿cierto? Es que es más, debería colocarla de otro color. Que eso es lo interesante de las pirámides, tienen esa característica. Y es que forman lados triangulares. Entonces aquí sí. Listo. Esto es algo muy importante que todos tenemos que entender. Cuando yo tengo una pirámide, obviamente la pirámide forma pues, caras triangulares. Es decir, si yo saco en 2D la imagen que acabo de hacer, entonces tengo un triángulo y tengo una línea roja que viene a ser la altura de esa cara triangular. Pero es completamente distinta a la línea morada que está acá. Porque esa línea morada sí forma ángulo de 90 grados. Aquí está. ¿Con quién forma ese ángulo de 90 grados? Con el piso. Claro, entonces tengo un piso, tengo una base que es cuadrada y pues saco una línea así directamente. Esta línea que está así vertical con la horizontal forma 90 grados. La otra es una línea que viene así, aquí así. La otra línea, claro, tiene sentido, es la que sostiene la cara. Y eso es lo bonito de este ejercicio. Si lo hago así con las manitos, sí se entiende. ¿De qué figura se ve acá? Eso es un triángulo, ¿qué? Triángulo rectángulo. Claro. Sí, profe. Tiene todo el sentido del universo. Son de esos Pitágoras que son difíciles de ver. Si yo trazo esta línea horizontal acá, con la línea morada, entonces voy a dibujar ese triángulo acá aparte. Chun. Línea horizontal que acabo de dibujar. La línea morada que resulta ser la altura de la pirámide. Y la línea roja forman un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué me dice a mí el ejercicio?
Me dice que el lado de la pirámide es 2. 2, 2, 2. Y que la altura de la pirámide también es 2. No la altura de la cara triangular. No. La información que yo tengo es estos 2. Y resulta que esta línea verde entonces mide 1. Porque se supone que esto va hacia el centro. Este punto está en el centro del cuadrado. Entonces esto mide 1. Esto mide 1, esto mide 2. Y, oh, qué belleza, qué hermoso. Aquí que tenemos una tríada pitagórica de cateto doble. Cateto doble. Entonces cuando el cateto uno es el doble del otro, la hipotenusa siempre vale el lado pequeño acompañado de raíz de 5. La pregunta es, ¿cuál es el área de la cara triangular? Entonces yo ya sé que el lado azul vale 2, que es la base del triángulo, y acabo de calcular que esta línea roja mide raíz de 5. Entonces, ¿cuál es el área de un triángulo? Un medio de la base por la altura. ¿Cuál es la base de ese triángulo? La base de ese triángulo es esta línea azul que está acá en el costado. 2. ¿Cuál es la altura de ese triángulo? La altura de ese triángulo es esta línea roja. La acaba de calcular barra y raíz de 5. Se cancela el 2 con el 2 y la respuesta es raíz de 5 metros al cuadrado. Que está en el numeral B. Este está mejor. ¿Qué? Las áreas me gustan. Este está más difícil que el anterior. ¿Qué está pasando? ¿Qué dices, profe? Claro que no. O bueno, No, no sé, en el anterior. no, no está. Es que no sé, el anterior lo explico muy enredado. Algo así. Pues entendió. Ok, entonces la clave es explique con paciencia. Si aquí me emocioné. Realmente este ejercicio solo son fórmulas. Ni siquiera hay que reemplazar un valor porque los valores son letras. Solo había que colocar las fórmulas de la esfera y la fórmula del cono y sumarlas. Pero claro, como es una pregunta tridimensional, obviamente tiene la dificultad tridimensional. En cambio a pesar de que es una figura tridimensional, la pregunta es un área. Entiendo. O sea, a pesar de que sea una figura tridimensional, lo estamos haciendo con los elementos de 2 dimensiones. Entonces es más fácil de comprender. Exacto. Interesante situación. Ahora una pregunta muy importante. ¿Cómo estamos para mañana? ¿Cómo estamos mañana de tiempo? Como entre las 8 y las 10 de la mañana. Yo bien. También estoy bien. Entonces, yo creo que mañana vamos a tener clase. No, ¿por qué si es sábado? Porque mañana vamos a hacer... Mañana sí la vamos a meter candelita de la buena. Vea los ejercicios de mañana. Comparación de volúmenes. Comparación de áreas superficiales. Potente. Área superficial de una tienda de acampar. Perforación de cubos. Ejercicios visuales, vistas. O sea, mañana sí es. Mañana es. Ya, o sea, hoy terminamos teoría. Mañana es candela. ¿Qué salen los exámenes? Esto es lo que salen los exámenes. Profe, ¿qué más falta de geometría? No, practicar. La parte teórica ya está. Ya lo que queda es practicar.
la practicación. Listo. Entonces mañana vamos a tener taller geometría, taller volumétrico. Yo le llamo taller volumétrico. Pero recuerden, a pesar de que sean figuras tridimensionales, muchas de las preguntas tienen que ver con áreas o directamente con medidas, líneas. Entonces es como acostumbrarnos a trabajar con eso. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Si no lo ha hecho, haga el resumen de fórmulas y haga el resumen de qué figura me lleva a qué figura. Mañana vamos a estar usando mucho eso. Igual yo mañana voy a colocar las fórmulas y todo esto. Pero es para que usted ya otra vez se acostumbre a tener eso presente. Entonces, como siempre, mil gracias por acompañarme en el espacio. Espero se lo hayan gozado, espero lo hayan disfrutado. Igual como le dije a Weidi la clase pasada, que ella está estudiando pues como para otro tipo de examen, pero pues esta idea también funciona para ustedes muchachos. Es, si usted tiene dudas de algo, si se encuentra un ejercicio por ahí, no lo entiende, empiece a hacer una presentación de PowerPoint con todas esas cositas. Pero le pido un enorme favor, en la medida de lo posible, que no sea un pantallazo que me ardan los ojos cuando lo vea. Que sea un pantallazo decente, ¿cierto? Que la imagen esté lo más grande posible si es un dibujo y el texto, pues que no sea tan pequeño como para poder proyectarlo y sacar espacios donde, hey, estas son dudas de ustedes mismos los estudiantes. Y de pronto ese espacio será en las noches. Porque se acerca el examen, entonces es bueno mirar aquellos ejercicios con los que tienen dificultades para pulir más. Listo, entonces empieza a crear su documento dudas. Que ahí vamos a estar extrayendo cosas para sacar un espacio adicional de clase que va a ser espacio como de asesoría. Dudas de la comunidad. Que lo vamos a trabajar en las noches, seguramente. Listo. Pero empiece a crearlo. Uy, profe, sí, yo vi ese ejercicio en algún lugar. Mire, me pusieron esto, yo no entendí qué fue lo que pasó. Listo. Mil gracias por acompañarme en el espacio nuevamente. Espero estén súper bien. Mañana nos vemos para continuar con el taller de volúmenes. Chau, chau.